Mi nombre es Sebastián Contreras y durante 5 años fui encargado nocturno del Cybercafé Digital Point, ubicado en pleno centro histórico de Monterrey, Nuevo León. Tengo 26 años y estudié ingeniería en sistemas computacionales. Durante mi tiempo allí atendí todo tipo de clientes: estudiantes universitarios terminando trabajos de último momento, freelancers diseñando páginas web hasta el amanecer, gamers obsesionados con sus partidas interminables. Lidié con personas intoxicadas, con disputas por computadoras, incluso con intentos de robo. Pensé que lo había visto todo en ese local de 30 estaciones computacionales, ubicado entre bares antiguos y edificios coloniales. Me equivoqué completamente. Lo que comenzó a suceder durante las madrugadas de turno cambió para siempre mi comprensión de la realidad y eventualmente me obligó a abandonar ese trabajo que tanto necesitaba. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el turno nocturno de algún establecimiento. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes, especialmente de quienes entienden lo extraño que puede volverse el mundo cuando el resto de la ciudad duerme. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche que cambió todo. El Cybercafé Digital Point ocupaba el primer piso de un edificio de principios del siglo XX, justo frente a la antigua catedral. El local era estrecho pero profundo, unos 5 metros de ancho por 20 de largo. Al entrar, te encontrabas con mi mostrador de recepción, donde manejaba el sistema de cobro, vendía bebidas y snacks y monitoreaba las 30 computadoras a través de un software de administración remota. Las estaciones estaban distribuidas en 3 filas de 10 equipos cada una, separadas por divisores de madera contrachapada que proporcionaban cierta privacidad. La iluminación provenía de tubos fluorescentes en el techo que zumbaban constantemente, mezclándose con el resplandor azulado de los monitores LCD. El aire acondicionado funcionaba a toda capacidad porque 30 computadoras gaming generaban un calor considerable, incluso en invierno. El piso era de linóleo gris con patrones que imitaban piedra, fácil de limpiar, pero que crujía bajo los pies. Las paredes estaban decoradas con pósters de videojuegos y películas de ciencia ficción, todos ligeramente descoloridos por años de exposición a la luz fluorescente. El olor característico del lugar era una mezcla de plástico caliente de los equipos, desinfectante de pino que usaba para limpiar y café instantáneo perpetuamente preparado en la cafetera, detrás de mi mostrador. Cada computadora tenía auriculares individuales colgados en ganchos, mouse gaming con luces LED, teclados mecánicos y sillas ergonómicas regulables bastante gastadas. El ruido de fondo consistía en el zumbido de los ventiladores de las computadoras, el aire acondicionado y ocasionalmente el clic-clac de alguien tecleando o los clics del mouse. Durante el día el local estaba lleno, con estudiantes principalmente, pero mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 8 de la mañana. Entre las 3 y las 6 de la madrugada, el lugar solía estar prácticamente vacío. El primer incidente extraño ocurrió aproximadamente 2 meses después de haber comenzado a trabajar los turnos nocturnos. Era una madrugada de martes, específicamente pasadas las 3 de la mañana. El local estaba completamente vacío, algo común entre semana a esa hora. Yo estaba detrás del mostrador revisando mi celular cuando escuché la campanilla de la puerta de entrada. Levanté la vista esperando ver a algún estudiante desesperado o a algún gamer nocturno, pero el hombre que entró no encajaba en ninguno de esos perfiles. Aparentaba unos 50 años, vestía un traje formal color gris oscuro que parecía de buena calidad pero anticuado en su corte, como de 2 décadas atrás. Llevaba corbata negra perfectamente anudada y zapatos de vestir lustrosos. Su cabello estaba peinado hacia atrás con gomina, un estilo que nadie usa ya. Su rostro era pálido, casi grisáceo bajo las luces fluorescentes. Me saludó con un movimiento de cabeza, sin sonreír, y me preguntó en voz baja, ¿cuánto cuesta una hora? Le informé que eran 15 pesos la hora, 20 pesos 2 horas.
Sacó un billete de 50 pesos de su cartera de piel y lo colocó sobre el mostrador. 2 horas, dijo simplemente. Le di el cambio y le asigné la computadora número 12, que estaba en la fila del medio, aproximadamente a mitad del local. En mi pantalla de administración, activé su sesión y le indiqué que ya podía comenzar. El hombre caminó lentamente hacia su estación asignada, sus zapatos produciendo un sonido metálico extraño contra el linóleo. Se sentó en la silla, ajustó su posición con movimientos rígidos, casi mecánicos, y se quedó inmóvil frente a la pantalla. Regresé mi atención a mi celular durante unos minutos, pero algo me inquietaba, una sensación indefinible de que algo no estaba bien. Levanté la vista hacia las filas de computadoras. Desde mi posición en el mostrador podía ver parcialmente las estaciones, aunque los divisores obstruían la vista completa. Sin embargo, tenía una vista clara de la computadora 12. El hombre seguía sentado allí, completamente inmóvil, mirando fijamente la pantalla. Sus manos descansaban sobre sus muslos. No estaba tocando el teclado ni el mouse. La pantalla mostraba el escritorio de Windows con nuestro wallpaper personalizado del café. Ninguna aplicación abierta. Pensé que quizás estaba reflexionando sobre qué hacer, o tal vez tenía algún problema para comenzar. Después de unos 5 minutos de observarlo permanecer completamente inmóvil, decidí acercarme para preguntar si necesitaba ayuda. «Disculpe, señor, ¿necesita asistencia con algo? ¿Hay algún problema con la computadora?» Él no respondió, no se movió, ni siquiera parpadeó. Sus ojos permanecían fijos en la pantalla con una intensidad perturbadora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me acerqué más, hasta quedar a 1 metro de distancia. «Señor?» Nada. Extendí mi mano y toqué suavemente su hombro. Su traje se sentía frío bajo mis dedos, inusualmente frío considerando el calor que generaban las computadoras. En ese instante, él giró su cabeza hacia mí con un movimiento brusco, mecánico, como una puerta oxidada. Sus ojos me miraron con una expresión completamente vacía, sin emoción alguna, sin reconocimiento. «Estoy trabajando», dijo con voz monótona, casi sin inflexión. Luego giró su cabeza de vuelta hacia la pantalla con el mismo movimiento brusco. Retrocedí hacia mi mostrador, sintiendo mi corazón acelerarse. Algo definitivamente no estaba bien con este sujeto, pero ¿qué podía hacer? No había cometido ningún delito, no estaba molestando a nadie, había pagado su tiempo. Quizás tenía alguna condición médica o psicológica. Decidí monitorearlo cuidadosamente. Desde mi computadora de administración podía ver su pantalla en tiempo real. El escritorio permanecía sin cambios. Ninguna ventana abierta, ningún programa ejecutándose, sin actividad de mouse o teclado registrada en el sistema. Durante los siguientes 40 minutos, el hombre no se movió ni 1 milímetro. No tocó el mouse, no tocó el teclado, no ajustó su posición, no se rascó, no se movió en la silla, no cambió la posición de sus manos. Era como observar una estatua. Yo revisaba mi pantalla constantemente. Cero actividad. Ningún clic, ninguna tecla presionada, ningún movimiento del cursor. Pero él continuaba sentado allí, mirando fijamente la pantalla inmóvil con esa intensidad inquietante. A las 5:15 de la mañana, exactamente 2 horas después de haber iniciado su sesión, el hombre se levantó abruptamente. Sin recoger nada, sin guardar nada porque no había hecho nada, simplemente se puso de pie y caminó hacia la salida con esos pasos metálicos. Pasó frente a mi mostrador sin mirarme, sin decir palabra, y salió del local hacia la calle todavía oscura. La campanilla sonó cuando la puerta se cerró detrás de él. Me quedé sentado detrás del mostrador, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Quizás el sujeto tenía algún tipo de trastorno. Quizás estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Intenté racionalizar lo sucedido, pero la incomodidad persistía. 3 noches después, a las 3:20 de la madrugada, la campanilla sonó nuevamente. Levanté la vista y sentí mi estómago contraerse. Era él, el mismo hombre del traje gris, peinado con gomina, rostro pálido. Caminó hacia mi mostrador con esos movimientos rígidos y mecánicos.
2 horas, dijo con la misma voz sin inflexión. Esta vez le asigné la computadora número 25, en la última fila, lo más lejos posible de mi mostrador. Tomó su lugar y repitió exactamente el mismo patrón. Se sentó, colocó sus manos sobre sus muslos y se quedó completamente inmóvil mirando la pantalla. Durante 2 horas completas, sin tocar nada, sin mover un músculo, cero actividad registrada en el sistema. A las 5:20 se levantó y salió sin decir palabra. Esto se repitió 6 veces más durante las siguientes 3 semanas. Siempre a las 3 de la madrugada aproximadamente, siempre pagando 2 horas, siempre sentándose sin hacer absolutamente nada, solo mirando fijamente una pantalla inactiva, siempre saliendo exactamente 2 horas después. Comencé a sentir verdadero temor cuando sonaba la campanilla pasadas las 3. El patrón era tan preciso, tan mecánico, tan completamente antinatural, que me provocaba una ansiedad creciente. Pero lo que realmente destruyó mi racionalidad fue cuando comenzaron a llegar más de ellos. Una madrugada, aproximadamente un mes después del primer encuentro, la campanilla sonó a las 3 de la mañana. Era él nuevamente. Pagó sus 2 horas y se dirigió a una computadora. Pero 5 minutos después, la campanilla volvió a sonar. Era una mujer de aproximadamente 40 años, vestida con un traje sastre negro completamente formal, cabello recogido en un moño perfecto, maquillaje impecable pero de un estilo anticuado, rostro pálido, movimientos rígidos, expresión vacía. 2 horas, dijo con voz monótona. Le asigné una computadora y ella caminó hacia allá con esos pasos metálicos que ya me resultaban aterradoramente familiares. Se sentó, colocó sus manos sobre su regazo, miró fijamente la pantalla. Cero movimiento, cero actividad. Mi corazón comenzó a latir salvajemente. 10 minutos después, la campanilla sonó otra vez. Un hombre joven, quizás de 20 y tantos años, traje formal, corbata, cabello engominado, rostro pálido. 2 horas. Se sentó, inmóvil. 3 clientes más llegaron esa madrugada, todos entre las 3 y las 3:30, todos vestidos formalmente, todos con movimientos mecánicos, todos con expresiones vacías, todos pagando exactamente 2 horas, todos sentándose sin hacer absolutamente nada más que mirar fijamente pantallas inactivas. El local, usualmente vacío a esas horas, ahora tenía 6 personas distribuidas en diferentes computadoras. Pero el silencio era absoluto. No había sonido de teclas, no había clics de mouse, no había movimiento alguno, solo el zumbido de las computadoras y el aire acondicionado, y 6 figuras inmóviles como maniquíes en un escaparate. Sentado detrás de mi mostrador, comencé a sudar a pesar del aire acondicionado. Revisaba frenéticamente mi pantalla de administración. Todas las computadoras ocupadas mostraban cero actividad, cero, como si nadie estuviera sentado frente a ellas. Pero yo podía verlos. Podía ver sus siluetas entre los divisores. Podía escuchar ocasionalmente el crujido del linóleo cuando alguno ajustaba mínimamente su peso, aunque sus torsos permanecían perfectamente inmóviles. Consideré seriamente llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Oficial, tengo clientes que pagaron por computadoras, pero no las están usando, y eso me asusta. Sonaba ridículo. No estaban cometiendo ningún delito, no estaban amenazándome, simplemente estaban sentados. Pero la atmósfera en el local se había vuelto opresiva, casi sofocante. Las luces fluorescentes parecían parpadear con más frecuencia. El zumbido del aire acondicionado sonaba más fuerte, más penetrante. La temperatura parecía haber descendido varios grados. Mi respiración se había vuelto superficial. Miraba el reloj constantemente, rogando que llegaran las 5 de la mañana. A las 5:10, como sincronizados por un reloj invisible, todos se levantaron simultáneamente, sin consultarse entre ellos, sin mirarse. Simplemente se pusieron de pie al mismo tiempo, como marionetas controladas por el mismo titiritero. Caminaron hacia la salida en fila india, sin prisa, con esos pasos metálicos. Pasaron frente a mi mostrador sin mirarme, sin reconocer mi existencia.
La campanilla sonó 6 veces mientras salían uno tras otro hacia la madrugada todavía oscura. Cuando el último cruzó la puerta, me quedé solo en el local vacío, temblando, con las manos aferradas al borde del mostrador. Esa misma mañana, cuando llegó mi reemplazo del turno diurno, un chico llamado Tomás que estudiaba diseño gráfico, le conté lo sucedido. Él me miró con escepticismo. Sebastián, probablemente solo eran trabajadores de oficina que necesitan un lugar tranquilo para pensar antes de ir a sus empleos. O gente rara, ya sabes, la ciudad está llena de personas extrañas. Intenté explicarle que no era normal, que había algo profundamente perturbador en su comportamiento, en su sincronización, en su inmovilidad absoluta. Tal vez deberías dormir un poco, carnal. Los turnos nocturnos te están afectando. Quizás tenía razón. Quizás la falta de sueño, las largas horas de soledad en el local, estaban distorsionando mi percepción. Decidí investigar por mi cuenta. Durante los siguientes días, busqué en Internet cualquier referencia a comportamientos similares. Revisé foros de trabajadores nocturnos, grupos de empleados de cibercafés, páginas sobre fenómenos inexplicables. Encontré muy poco, hasta que di con un hilo en un foro de moderadores de locales de computadoras. Un usuario de Guadalajara había descrito algo similar. Clientes que llegaban en las madrugadas, pagaban su tiempo, se sentaban frente a las computadoras sin usarlas, permanecían completamente inmóviles y se iban exactamente al terminar su tiempo pagado. Otro usuario de Querétaro mencionó haber experimentado lo mismo. Un tercero de Puebla. Todos describían los mismos detalles: ropa formal anticuada, movimientos mecánicos, rostros pálidos, inmovilidad absoluta, salidas sincronizadas. Los moderadores del foro habían cerrado el hilo por considerarlo troleo o invención, pero yo sabía que no lo era. Estos relatos eran demasiado específicos, demasiado similares a lo que yo estaba viviendo. Decidí documentar todo. Cada vez que estos clientes aparecían, anotaba la hora exacta, cuántos llegaban, sus características físicas, la duración de su estadía. Configuré mi celular para grabar video discretamente desde el mostrador. La siguiente vez que aparecieron, 5 de ellos esa noche, grabé todo. Revisé el video al día siguiente. La grabación mostraba exactamente lo que había presenciado. Figuras vestidas formalmente, sentadas frente a computadoras, completamente inmóviles durante horas. Pero cuando intenté mostrarle el video a Tomás, él seguía sin ver nada particularmente alarmante. Se ven raros, sí, pero no veo qué tiene de sobrenatural. Gente extraña siendo extraña. Yo sabía que había algo más, algo que la cámara no capturaba completamente. La atmósfera opresiva, el frío antinatural, la sensación de estar en presencia de algo que no debería existir. Comencé a investigar la historia del edificio donde operaba el cibercafé. Descubrí que el inmueble databa de 1920. Durante décadas había albergado oficinas administrativas de una compañía de seguros que quebró a finales del siglo pasado. Antes de eso, según registros municipales, el edificio había sido sede de diversas empresas y despachos profesionales. Nada particularmente siniestro. Sin embargo, encontré una nota periodística del año 2003 sobre un incendio que había afectado el tercer piso del edificio, resultando en varios casos graves entre empleados que trabajaban en ese nivel. La noticia no proporcionaba muchos detalles y no mencionaba nombres específicos debido a regulaciones de privacidad. Contacté a la administración del edificio explicando que trabajaba en el primer piso y tenía curiosidad sobre la historia del lugar. La secretaria, una señora mayor llamada Patricia, me recibió en su oficina en el segundo piso. Le pregunté sobre el incendio. «Ah, sí, fue terrible», dijo ella moviendo la cabeza con tristeza. Fue en la tarde un cortocircuito en el sistema eléctrico. Las oficinas del tercer piso estaban llenas porque era fin de mes y todos trabajaban horas extra procesando documentos. El humo se extendió rápidamente. Varios empleados sufrieron inhalaciones graves. Algunos quedaron con secuelas permanentes. Fue muy traumático para todos en el edificio. Le pregunté si conocía los nombres de las personas afectadas o si había fotografías de los empleados de esa época.
Ella rebuscó en un archivero y me mostró un anuario corporativo del año 2002, un año antes del incendio. Allí estaban fotografías de todos los empleados del edificio organizados por piso. Mis manos comenzaron a temblar cuando vi la sección del tercer piso. Reconocí varios rostros. El hombre del traje gris, que había sido mi primer visitante nocturno, estaba allí, identificado como supervisor de departamento. La mujer del traje sastre negro aparecía como asistente administrativa. Otros rostros me resultaban familiares de las madrugadas en el cibercafé. Patricia notó mi palidez. «¿Se encuentra bien, joven?». Le pregunté qué había pasado exactamente con los empleados afectados. Algunos fueron hospitalizados por semanas con complicaciones respiratorias graves. Otros desarrollaron problemas neurológicos por la falta de oxígeno. Fue un asunto muy serio. La compañía tuvo que cerrar por problemas legales y financieros relacionados con negligencias en mantenimiento. Salí de esa oficina con la certeza absoluta de que algo imposible estaba ocurriendo en mi lugar de trabajo. Las personas que me visitaban cada madrugada habían sido empleados de ese mismo edificio, 2 décadas atrás, afectados por una tragedia. Pero, ¿qué eran ahora? ¿Qué los traía de regreso? ¿Por qué venían específicamente a mi cibercafé, al primer piso del edificio que alguna vez albergó sus oficinas? Y sobre todo, ¿por qué se sentaban frente a computadoras sin usarlas, sin moverse, solo mirando pantallas vacías durante exactamente 2 horas cada noche? Esa noche, cuando llegó mi turno, preparé mi espacio de trabajo con una mezcla de terror y determinación. Si estos seres iban a aparecer nuevamente, necesitaba respuestas. A las 3 de la madrugada, como un reloj, la campanilla sonó. Era él, el supervisor. 2 horas, dijo con su voz monótona. Esta vez, después de que se sentara frente a su computadora asignada, reuní todo mi valor y me acerqué. «Disculpe, señor», dije con voz temblorosa. «Sé quién es usted. Sé que trabajó en este edificio. Sé lo que pasó». Él permaneció inmóvil, mirando la pantalla. «¿Por qué viene aquí? ¿Qué está buscando?» Silencio absoluto. Esperé varios minutos. Nada. «Por favor», insistí, sintiendo lágrimas de frustración acumularse en mis ojos. «Necesito entender qué está pasando». Entonces, sin girar la cabeza, sin mover ninguna otra parte de su cuerpo, él habló. Su voz sonaba distante, como viniendo de un lugar muy lejano. Teníamos que terminar el trabajo. Siempre teníamos que terminar el trabajo. Documentos, números, pantallas, horarios, cumplir los plazos. Nunca terminábamos. Nunca podíamos irnos. El trabajo nunca termina. Sus palabras me helaron la sangre. «Pero ustedes ya no trabajan aquí. Esto es un cibercafé ahora. Este edificio cambió». Él continuó como si no me hubiera escuchado. «Las pantallas, siempre las pantallas, los números, los documentos, los reportes. Nunca terminar, nunca descansar. El trabajo nunca termina. Debemos estar en nuestras estaciones. Debemos cumplir. Debemos procesar. Debemos». Su voz se fue apagando gradualmente hasta convertirse en un murmullo incomprensible. Retrocedí lentamente, sintiendo mi corazón latir con tanta fuerza que pensé que se saldría de mi pecho. Regresé a mi mostrador y me quedé allí, observando cómo otros 4 individuos entraban durante la siguiente media hora, todos siguiendo el mismo ritual, todos sentándose, todos inmóviles. A las 5 de la mañana se levantaron sincronizadamente y salieron, pero esta vez el supervisor se detuvo frente a mi mostrador antes de salir. Giró su cabeza hacia mí con ese movimiento mecánico y me miró directamente a los ojos. «El trabajo nunca termina», repitió. Luego agregó algo que me persigue hasta el día de hoy. «Tú también estás en tu estación. Tú también miras tu pantalla. Tú también trabajas en las noches. ¿Cuándo termina tu turno, Sebastián? ¿Cuándo termina realmente?» Y salió hacia la oscuridad. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Me di cuenta de lo que estaba implicando. Yo también pasaba horas frente a mi computadora cada noche. Yo también miraba pantallas. Yo también estaba atrapado en un ciclo de trabajo nocturno. ¿Era solo coincidencia que hubiera aceptado este empleo en este edificio específico?
¿O había algo más profundo en juego? Comencé a sentir que las líneas entre mi realidad y la suya se difuminaban. Las noches se volvieron casi insoportables. Los visitantes llegaban cada madrugada sin falta. A veces 5, a veces 8, una vez llegaron 12 simultáneamente. El local se llenaba de estas figuras silenciosas, inmóviles, todas mirando pantallas vacías. Y yo estaba allí, detrás de mi mostrador, también frente a mi pantalla, también trabajando en el turno nocturno, también atrapado en un ciclo que parecía no tener fin. Empecé a preguntarme si yo también me estaba convirtiendo en uno de ellos. Si mi decisión de tomar este trabajo, mi permanencia aquí noche tras noche, era realmente mi elección o si era parte de algo más grande, algo que había estado operando en este edificio desde antes de mi llegada. Hablé con Patricia nuevamente, pidiéndole más información sobre los empleados afectados por el incendio. Ella me reveló que muchos de ellos habían desarrollado problemas psicológicos graves después del incidente. Varios nunca pudieron regresar a trabajos de oficina. Algunos desarrollaron agorafobia severa. 2 tuvieron que ser internados en instituciones psiquiátricas por crisis nerviosas recurrentes, donde insistían en que debían regresar a sus escritorios, que tenían trabajo pendiente, que los reportes no estaban terminados. Era como si sus mentes se hubieran quedado atrapadas en el momento del incendio, explicó Patricia, como si no pudieran aceptar que ese capítulo de sus vidas había terminado. Le pregunté qué había pasado con ellos después. Patricia bajó la mirada. Algunos lograron recuperarse con terapia y apoyo. Otros, escuché que algunos tomaron decisiones difíciles cuando no pudieron manejar el trauma. No necesité que elaborara más. Entendí perfectamente a qué se refería. Esa revelación me hizo comprender la naturaleza de lo que estaba experimentando. Estas figuras que visitaban mi cibercafé no eran simplemente presencias inexplicables. Eran manifestaciones de personas que habían quedado psicológicamente atrapadas en rutinas laborales que nunca pudieron abandonar, incluso cuando sus circunstancias cambiaron drásticamente. El edificio de alguna manera preservaba esos patrones, esas rutinas, esas compulsiones, y el espacio que ahora era mi cibercafé había sido parte de sus vidas laborales, de sus rutinas, de sus prisiones autoimpuestas. Ahora, de alguna forma que no podía comprender científicamente, seguían regresando a cumplir con obligaciones que ya no existían, a trabajar en empleos que ya no tenían, a mirar pantallas que ya no mostraban los documentos que una vez procesaron. La tecnología había cambiado. El espacio físico se había transformado, pero el patrón permanecía. La compulsión permanecía. El ciclo permanecía. Y yo estaba perpetuando ese ciclo. Cada noche que pasaba allí, detrás de mi mostrador, mirando mi pantalla, permitiendo que estas figuras ocuparan las computadoras, estaba reforzando el patrón. Era como si el edificio mismo me hubiera colocado allí para mantener la ilusión, para proporcionar las estaciones de trabajo que estas presencias necesitaban para sentir que aún estaban cumpliendo con sus obligaciones. Comencé a sentir claustrofobia cada noche que trabajaba. Las paredes del local parecían cerrarse. Las luces fluorescentes se volvían más opresivas. El zumbido constante de las computadoras se transformó en un sonido ensordecedor en mis oídos. Empecé a tener pesadillas donde yo también me convertía en una de esas figuras inmóviles, sentado eternamente frente a una pantalla, incapaz de levantarme, incapaz de terminar un trabajo que no tenía fin. Me despertaba sudando con el corazón acelerado, sintiendo que estaba perdiendo mi capacidad de distinguir entre mi vida y la existencia espectral de mis visitantes nocturnos. Una madrugada, aproximadamente 3 meses después del primer encuentro, algo diferente sucedió. Los visitantes habituales llegaron como siempre, se sentaron, permanecieron inmóviles. Pero a las 4 de la mañana, uno de ellos, un hombre joven que no había visto antes, comenzó a moverse. Muy lentamente, casi imperceptiblemente, sus manos se levantaron de sus muslos y se posicionaron sobre el teclado. Mis ojos se abrieron con sorpresa. En mi pantalla de administración, por primera vez en meses, vi actividad, movimiento del cursor, teclas siendo presionadas.
El hombre estaba escribiendo algo. Me acerqué cautelosamente, mi curiosidad venciendo momentáneamente mi miedo. En su pantalla, un documento de texto en blanco se había abierto, y él escribía, línea tras línea, las mismas palabras repetidas una y otra vez. Debo terminar el informe. Debo terminar el informe. Debo terminar el informe. Debo terminar el informe. Cientos de líneas idénticas llenaban la pantalla, bajando continuamente, mientras él tecleaba con movimientos mecánicos. Sus ojos permanecían fijos, su expresión vacía, pero sus dedos se movían sobre el teclado con precisión automática. Observé durante varios minutos, hipnotizado por la repetición obsesiva. Entonces, abruptamente, él se detuvo. Sus manos regresaron a sus muslos. El documento quedó abierto en la pantalla, lleno de esa frase repetida miles de veces, y él volvió a su estado de inmovilidad absoluta, como si el breve episodio de actividad nunca hubiera ocurrido. A las 5 de la mañana, todos se levantaron y salieron como siempre. El documento quedó abierto en la computadora que el hombre había usado. Me acerqué y leí las líneas repetidas. Debo terminar el informe. Miles de veces. Era un grito desesperado de una mente atrapada en un bucle infinito de obligación laboral. Una compulsión tan fuerte que trascendía cualquier limitación física o temporal. Cerré el documento sin guardarlo y apagué la computadora. Pero las palabras quedaron grabadas en mi mente. Esa misma semana ocurrió otro incidente que terminó de quebrar mi capacidad de racionalizar lo que experimentaba. Un cliente real, un estudiante universitario llamado Fernando, que era cliente regular del turno nocturno, llegó a las 2:30 de la madrugada un viernes. Era un chico tranquilo que venía frecuentemente a trabajar en sus proyectos de arquitectura. Pagó su tiempo y se instaló en la computadora número 8. Media hora después, los visitantes habituales comenzaron a llegar. 6 de ellos esa noche. Fernando estaba concentrado en su trabajo, con auriculares puestos, ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Yo observaba nerviosamente, preguntándome si él notaría algo extraño. Las figuras se instalaron en sus computadoras habituales, cayendo en su inmovilidad característica. El ambiente se volvió opresivo, como siempre, pero Fernando continuaba trabajando, aparentemente sin darse cuenta de nada inusual. Entonces, a las 4 de la mañana, Fernando se quitó los auriculares y se levantó para venir al mostrador a comprar un refresco. Mientras caminaba por el pasillo entre las filas de computadoras, pasó directamente al lado de uno de los visitantes. La figura no reaccionó a su presencia. Fernando tampoco pareció notar nada. Llegó al mostrador, compró su bebida y regresó a su computadora. Cuando volvió a pasar junto a la figura sentada, yo contuve la respiración, pero nuevamente, ninguna interacción, ningún reconocimiento. Fernando no veía a las figuras. Cuando Fernando finalmente se fue a las 6 de la mañana, le pregunté casualmente, ¿había mucha gente cuando llegaste? Él me miró confundido. ¿Gente? No, estaba vacío, solo yo. ¿Por qué? Insistí. ¿No viste a nadie más usando las computadoras? No, carnal, estuve solo todo el tiempo. Es lo que me gusta de venir a estas horas, que está tranquilo. En ese momento, entendí que estos visitantes solo eran visibles para mí. Para otros el local estaba vacío, pero yo los veía, los escuchaba, podía interactuar con ellos si me atrevía. Había algo específico en mí, en mi situación, o en mi rol que me permitía o me obligaba a presenciar esto. Quizás era porque yo también estaba atrapado en un ciclo nocturno de trabajo. Quizás porque pasaba más tiempo en ese espacio que cualquier otra persona. O quizás el edificio, por razones que nunca comprendería, me había elegido como testigo y guardián de estos ciclos espectrales. Esa realización me aterrorizó más que cualquier otra cosa. No estaba lidiando con algo que otros pudieran validar o confirmar. Esta experiencia era exclusivamente mía, lo que significaba que nadie me creería y que no podía buscar ayuda externa efectiva. Estaba completamente solo en esto. Los siguientes días fueron un tormento psicológico. Consideré seriamente renunciar, pero necesitaba el ingreso económico. El mercado laboral estaba difícil y este trabajo, aunque traumático,
pagaba razonablemente bien por el turno nocturno. Intenté convencerme de que podía manejarlo, que podía coexistir con estas presencias sin perder mi cordura. Pero cada noche se volvía más difícil. Comencé a sentir que yo también estaba quedando atrapado en el patrón del edificio. Mis rutinas se volvieron mecánicas. Llegaba al trabajo, me sentaba detrás del mostrador, esperaba a que llegaran las 3 de la mañana, observaba a los visitantes realizar su ritual, esperaba a que se fueran a las 5 y luego continuaba hasta las 8 cuando terminaba mi turno. Día tras día, noche tras noche, el mismo ciclo. Empecé a preguntarme si alguna diferencia real existía entre mi situación y la de ellos. Ellos estaban atrapados en un bucle de obligaciones laborales que no podían abandonar. Yo estaba atrapado en un trabajo que me aterraba, pero que no podía dejar. La línea entre nosotros se difuminaba cada vez más. El punto de quiebre llegó en una madrugada particularmente intensa. Los visitantes habituales estaban presentes, 11 en total esa noche, distribuidos por todo el local. Yo estaba detrás del mostrador, sintiendo la opresión característica en el pecho, cuando uno de ellos, una mujer de mediana edad que había visto varias veces, hizo algo completamente inesperado. Se levantó de su computadora y caminó lentamente hacia mi mostrador. Mis manos comenzaron a temblar. Nunca antes habían roto su patrón de esta manera. Ella se detuvo frente a mí, al otro lado del mostrador. Su rostro pálido me miraba con esos ojos vacíos. «Tu turno termina a las 8», dijo con voz monótona. «¿Y después?» No entendí la pregunta. «¿Después de qué?» Ella inclinó ligeramente la cabeza, un gesto mecánico. «Después de que termina tu turno, ¿qué haces? ¿A dónde vas?» «Voy a mi casa a dormir», respondí con voz temblorosa. «¿Y luego?» «Luego regreso al siguiente turno. Y luego regreso otra vez. Y luego sigo regresando». Un silencio espeso llenó el espacio entre nosotros. Entonces ella dijo: «Tu turno nunca termina realmente. Siempre regresas. Siempre estás aquí, como nosotros. Siempre regresamos. Siempre estamos aquí. No hay diferencia. El trabajo nunca termina». Sus palabras fueron como un golpe físico. Ella tenía razón. Yo estaba atrapado en exactamente el mismo ciclo que ellos. Regresaba noche tras noche a este lugar, a este edificio, a cumplir con obligaciones laborales que consumían mi vida. ¿Cuándo terminaría realmente? ¿Alguna vez terminaría? La mujer se dio la vuelta lentamente y regresó a su computadora. Se sentó y volvió a su inmovilidad característica. Pero el daño estaba hecho. Su mensaje había penetrado profundamente en mi psique. Esa noche, cuando mi turno terminó oficialmente a las 8 de la mañana y Tomás llegó para reemplazarme, salí del local caminando como autómata. La luz del día me cegó momentáneamente. Las calles del centro histórico comenzaban a llenarse de gente yendo a sus trabajos. Los observé, todos apurados, todos dirigiéndose a sus oficinas, tiendas, escuelas, todos atrapados en sus propios ciclos, todos cumpliendo con obligaciones diarias. ¿Éramos realmente diferentes a las figuras que yo veía cada madrugada? ¿O todos estábamos atrapados en versiones diferentes del mismo patrón? Llegué a mi departamento y me senté en mi cama sin quitarme los zapatos. Miré mi reloj. En 12 horas tendría que regresar al cibercafé para otro turno, y luego otro, y otro. ¿Cuánto tiempo antes de que yo también me convirtiera en una figura inmóvil, cumpliendo mecánicamente con obligaciones sin fin? Esa realización fue el punto de quiebre. No podía continuar. Si seguía trabajando allí, si continuaba perpetuando mi participación en ese ciclo, perdería mi humanidad de la misma forma que estas presencias habían perdido la suya. Al día siguiente, no regresé al trabajo. Llamé a mi supervisor, el gerente del cibercafé que solo trabajaba turnos administrativos diurnos y nunca había experimentado nada inusual, y renuncié efectivamente. Él intentó persuadirme de que me quedara, mencionando lo difícil que era encontrar empleados confiables para el turno nocturno, ofreciendo incluso un aumento de sueldo. Pero me mantuve firme. No puedo explicarte las razones, solo sé
que no puedo volver allí. Él aceptó mi renuncia con frustración evidente. Pasé las siguientes semanas buscando trabajo desesperadamente. Eventualmente encontré un puesto en una empresa de soporte técnico con horario diurno normal. El salario era menor, las condiciones menos cómodas, pero trabajaba durante el día, con luz natural, rodeado de colegas vivos y presentes. Lentamente, mi salud mental comenzó a recuperarse. Las pesadillas persistieron durante meses, pero con menor intensidad gradualmente. Sin embargo, el trauma de esa experiencia nunca me abandonó completamente. Cambié mi ruta diaria para evitar pasar frente al edificio del centro histórico donde había trabajado. Las pocas veces que accidentalmente terminé en esa área, sentí una ansiedad inmediata, un impulso casi magnético de entrar al cibercafé, de volver a mi lugar detrás del mostrador. Resistí ese impulso cada vez, pero su presencia me perturbaba profundamente. Aproximadamente 6 meses después de mi renuncia, la curiosidad finalmente venció mi miedo. Una tarde, cuando el sol todavía estaba alto en el cielo, reuní el valor suficiente para caminar frente al cibercafé Digital Point. Miré a través de la ventana. Tomás estaba detrás del mostrador atendiendo a varios clientes. El local se veía normal, lleno de estudiantes. La atmósfera completamente ordinaria bajo la luz diurna. Me pregunté si el nuevo empleado del turno nocturno, quienquiera que fuera, estaba experimentando lo mismo que yo había vivido. O si yo había sido especial de alguna manera, elegido o maldecido para presenciar esos fenómenos. Nunca entré a preguntar. Quizás debería haber advertido a quien tomó mi puesto. Pero ¿cómo explicarlo sin sonar completamente demente? Y una parte de mí temía que si regresaba aunque fuera brevemente, el edificio no me dejaría ir nuevamente. Así que simplemente me alejé y nunca más volví. Hasta el día de hoy, años después, sigo reflexionando sobre lo que experimenté en ese cibercafé del Centro Histórico de Monterrey. He investigado extensamente sobre traumas laborales, sobre cómo el estrés extremo y las rutinas obsesivas pueden dejar improntas psicológicas que persisten más allá de circunstancias individuales. He leído sobre teorías de memoria residual en espacios físicos, sobre cómo lugares que han sido testigos de intenso sufrimiento psicológico pueden de alguna manera preservar patrones de comportamiento. Pero ninguna explicación científica o psicológica que he encontrado aborda completamente la naturaleza física y tangible de lo que presencié. Estas no eran simplemente impresiones mentales o alucinaciones inducidas por falta de sueño. Eran presencias que ocupaban espacio físico, que podían ser grabadas en video aunque parecieran normales para otros, que interactuaban conmigo de formas limitadas pero reales. La pregunta que más me persigue no es qué eran estas figuras, sino por qué yo podía verlas cuando otros no podían. ¿Qué había en mí o en mi situación que me hacía receptivo a estos fenómenos? Y la pregunta más aterradora, ¿me convertí yo también, de alguna forma, en parte de ese patrón? Dejé una impronta propia en ese espacio, una versión espectral de mí mismo que ahora se sienta detrás de ese mostrador en alguna dimensión que no puedo percibir, atrapada eternamente en el turno nocturno que nunca termina. Pienso en todos los trabajadores nocturnos de esta ciudad, del país, del mundo. Personas que pasan sus noches en oficinas, tiendas, hospitales, fábricas, cumpliendo turnos que desarreglan sus ritmos circadianos, que los aíslan socialmente, que los sumergen en rutinas que pueden volverse compulsivas. ¿Cuántos de ellos están experimentando fenómenos similares, pero nunca lo mencionan por miedo a ser considerados inestables? ¿Cuántos espacios comerciales y laborales de esta ciudad albergan sus propios ciclos espectrales, sus propios patrones de trabajadores que nunca pudieron dejar ir sus obligaciones? A veces, cuando trabajo tarde en mi empleo actual, cuando todos los demás se han ido y me encuentro solo frente a mi computadora bajo luces fluorescentes, siento un eco de esa ansiedad característica. Una voz pequeña en mi mente susurra: tu turno nunca termina realmente. Siempre regresas, siempre estás aquí. Y tengo que levantarme, caminar, recordarme que este es un lugar diferente, que tengo control, que puedo irme cuando quiera.
Pero ¿es eso cierto? ¿O todos estamos atrapados en versiones diferentes del mismo ciclo interminable de obligaciones laborales que consumen nuestras vidas? La diferencia entre aquellas figuras y yo quizás es solo una cuestión de grado, no de naturaleza fundamental. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal, porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios. ¿Crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo nocturno? ¿Sientes a veces que estás atrapado en ciclos laborales de los que no puedes escapar realmente? Leo todos sus comentarios y me interesa profundamente conocer sus experiencias, especialmente si alguno de ustedes ha trabajado en el Centro Histórico de Monterrey y ha notado algo inusual. Tal vez no estoy tan solo en esto como pensé. Tal vez hay otros que entienden. Nos vemos en el próximo video, si es que realmente hay un próximo, si es que este ciclo de contar historias no es solo otro turno del que nunca podré irme completamente.